Iniciamos noticias a las 7 a.m. Lo hacemos con la entrevista para la presente jornada. Nos acompaña en el estudio Carmen Rosa de León Escribano. Ella es directora de IEPADES y miembro del Consejo Asesor de Seguridad. Vamos a hablar acerca de la capacidad del Estado para hacerle frente al crimen organizado. Buen día, Carmen Rosa, bienvenida. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias. La semana pasada a los guatemaltecos nos sorprende esta noticia de que un comando, porque realmente eso es lo que fue, un comando entró a una clínica en la zona 15 y pues la matanza de 7 personas. Cuando uno empezaba a leer la noticia, pues aquí uno está acostumbrado a leer de muertos todos los días, pero conforme los cables de prensa internacional iban hablando y se iba rebotando la información, uno decía, pero bueno, uno no se puede imaginar un comando a esa hora de la mañana transitando libremente por el Boulevard Vista Hermosa y pues bueno, ¿qué pasa en el país, Carmen Rosa? Porque estos son temas que también, o sea, se le salen un poco de las manos a la cartera de gobernación. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de cuestiones? Bueno, yo creo que primero es evidentemente poner sobre la mesa que estas son estructuras, o sea, quien hace un operativo de esta naturaleza es una estructura bien organizada, es decir, que tiene experiencia en hacer este tipo de actividades y que además, como usted bien dice, eran 5 vehículos que entraron a una colonia y desarrollan en segundos todo este operativo sin dudar, ¿verdad? Y además perfectamente organizado. Aquí nos está diciendo que ya el crimen organizado está llegando a niveles en los cuales se está peleando el territorio a nivel de la ciudad capital. Es decir, esto a lo mejor lo habíamos visto cerca de las fronteras, es decir, en otro tipo de territorios. Aquí lo preocupante es que ya está haciendo, es decir, esas guerras se están trasladando a nivel del urbano, a nivel de la capital. Carmen Rosa, ante este mismo hecho, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicaba la responsabilidad a las peleas que existen en estos momentos entre grupos de narcotraficantes o cárteles de droga. A su criterio, ¿será esto certero o no? Y por otro lado, el tema también de la localidad en donde están surgiendo todas estas batallas. Estamos hablando de la zona 15, la colonia El Maestro, pero también el fin de semana pasado se conoció el asesinato de un guardia de seguridad y también de un médico del ICS, precisamente en la misma zona 15. ¿Qué está pasando por este traslado y también el hecho de que serán o no, corresponderán o no a luchas entre grupos del crimen organizado como lo son los narcotraficantes? Sí, definitivamente son luchas de crimen organizado, ¿verdad? Es decir, asociadas al narcotráfico, puede ser a otro tipo de crimen, pero evidentemente son peleas, como decíamos, que hemos visto que se dan en determinados territorios y que ahora se están corriendo hacia la ciudad capital. Y esto es quizás lo más preocupante para los capitalinos. Claro, eso no quiere decir que no sea preocupante para el país, que esto esté sucediendo a nivel sobre todo en la frontera con Honduras y El Salvador, que es donde está en este momento concentrada la lucha territorial por las rutas y por el control de las actividades del narcotráfico y otros temas de crimen organizado, como puede ser la trata de personas. ¿A qué se puede atribuir el hecho que definitivamente estén migrando esas luchas hacia la ciudad capital y no en cualquier zona, sino en zonas que se conocen como ser un poco más tranquilas que cualquier otra de la ciudad capital? Sí, evidente. La zona 15 era quizás la única que en las estadísticas del año pasado no había habido ningún incidente y ahora de repente en una semana pues tenemos estos lamentables hechos, ¿verdad? Lo que está sucediendo cabalmente es que se están corriendo los enfrentamientos, es decir, ahora habría que esperar evidentemente un enfrentamiento del otro lado y no sabemos dónde va a ser, si va a ser aquí o va a ser en alguna zona cerca de la frontera. Aquí lo que, digamos, en el caso de México, lo que hizo México, es decir, frente al fenómeno de crecimiento de los enfrentamientos entre los grupos, fue crear un cinturón, digamos, de seguridad que protegía a Monterrey, el centro de México, y fue expulsando, digamos, a las bandas a determinada franja donde todavía siguen peleándose entre ellos. Pero esto es una decisión que se deberá verse si el Estado es el que va a tomar una decisión de defender determinada área del territorio para que estas guerras no continúen.
no vemos que haya salida. Es decir, no vemos que haya salida porque mientras no se cambie la lógica del enfrentamiento al narcotráfico, salida no hay. Son decisiones más bien de carácter estratégico y táctico por parte del Estado, de donde quiere dejar esa confrontación o si va a permitir que esa confrontación se dé en cualquier parte del territorio nacional. Ahora bien, ¿cómo hacerle frente a estos enemigos, adversarios del crimen organizado, cuando muchas veces se tiene el propio enemigo viviendo en casa? Yo no estoy diciendo que en la cartera de gobernación haya gente vinculada al crimen organizado, pero lo hemos visto en cúpulas de la policía, exdirectores ya procesados por su vinculación con el narcotráfico, el propio México, altos dirigentes del ejército mexicano vinculados con los cárteles del narcotráfico mexicano. ¿Cómo hacerle frente a esto cuando no se sabe si uno está durmiendo con el enemigo? Pues. Claro, yo creo que el mismo hecho que de los 7 asesinados en la colonia del Maestro, uno había pertenecido a la policía, precisamente a las unidades especiales antinarcóticas, y el otro era un exmilitar. Entonces, pues esto es, el crimen organizado necesita el Estado para funcionar. O sea, eso es una simbiosis. Sin Estado el crimen organizado no funciona, porque necesita las estructuras del Estado y la corrupción del Estado para poder operar en sus tránsitos, en sus negocios, y también necesita un sistema bancario por el cual puedan guardar su dinero y lo puedan lavar, ¿verdad? Es decir, esas son como las dos premisas básicas. En ese sentido, un Estado más débil es mucho más fácil de penetrar que un Estado, digamos, con más posibilidades de enfrentar este tipo de fenómenos o con mejores controles. Entonces, aquí lo que se necesita, y es lo que de alguna forma se ha estado haciendo, es la utilización de la inteligencia para poder desarticular bandas. Pero el tema es que si se saben quiénes son las bandas, si se sabe cómo se está operando, pues el Estado también debería estar ya imponiendo reglas también del juego, ¿verdad? Y además confrontando pues a estos grupos, sobre todo a los grupos locales, que son los que tienen más facilidad de ubicar y más facilidad de controlar. Carmen Rosa, siempre hablando del mismo papel que tiene que desempeñar el Estado en ese tema del crimen organizado, la participación o no, la corresponsabilidad que hay. Como hemos visto hasta estas alturas de que ya estamos por terminar el año 2012, es inevitable hacer un examen en el tema de seguridad y crimen organizado desenvuelto por el gobierno del Partido Patriota. ¿Cómo hemos visto las acciones tomadas específicamente por la cartera de Gobernación hasta el momento para poder evitar estos ataques por parte del crimen organizado y la corrupción en el Estado? Bueno, yo creo que ha habido, digamos, avances en la confrontación y sobre todo, yo diría, en la cooperación entre Ministerio Público y Ministerio de Gobernación. Nosotros hemos visto que la disminución de homicidios se ha dado desde los últimos 3 años y continúa. Es decir, hay cosas que se están haciendo que sí funcionan. Y en ese sentido, esa coordinación entre Ministerio Público, Policía, Ministerio de Gobernación es fundamental, sobre todo para la desarticulación cabalmente de estas estructuras. Cuando cae un capo, y esto es automático, vamos a ver, cuando cae una cabeza, vamos a ver que hay peleas abajo porque la estructura se queda libre y entonces hay peleas internas dentro de la estructura para apropiarse de la misma, y a esto responden muchas de esas confrontaciones. También el mismo hecho de que hay una pelea entre los Zetas y los cárteles locales es otro fenómeno que se está viendo y que es lo que está teniendo la violencia más hacia la zona fronteriza con Honduras, el Petén y Belice. Ahora, yo creo que a todos nos tomó de sorpresa este hecho aquí en la ciudad capital, y esto es para alertar, digamos, cabalmente al Ministerio de Gobernación de que hay un corrimiento del fenómeno y ahí habría que esperar cuál es el criterio que va a tener en este momento el Estado para responder a esto. Ahora, que hay mejoría, pero de todas formas volvemos a insistir, este no es un fenómeno contra el cual podamos combatir si la lógica no se cambia, ¿verdad? Y ahí sí el llamamiento que se hizo por parte del presidente Pérez nos parece un llamamiento importante en cuanto a
revisar la estrategia de combate al narcotráfico, Claro. porque por un lado Estados Unidos apertura el consumo de marihuana en varios estados, pero a nosotros nos siguen matando y nos siguen obligando a controlar el producto, ¿verdad? Entonces, esa ilógica es la que nosotros deberíamos estar revisando. Precisamente a ese tema quería aterrizar. ¿Cómo hacer el propio trabajo nosotros los guatemaltecos cuando ya Estados Unidos dijo ni un centavo más para el tema del narcotráfico? O sea, ya les dimos suficiente, ya no hay más. Por otro lado, el presidente Barack Obama, bien claro, es decir, ni se discute el tema de la despenalización de las drogas. Entonces, ¿cómo le hacemos en Guatemala? Bueno, yo creo que este es un tema regional. O sea, definitivamente si no lo vemos desde un tema, digamos, desde México, de México a Colombia y además ahora Caribe también, esto no se puede abordar por un país. Pero yo creo que también recordemos que en un momento determinado parecía imposible parar la guerra en Centroamérica y el proceso de Esquipulas II, que unió a Centroamérica en una visión diferente de sus problemas, cambió la norma, cambió la lógica interna y firmaron la paz en la mayor parte de países. Entonces ahora es un tema en el cual Centroamérica debe unirse. Ahí sí que con México esperemos que con el cambio en el gobierno mexicano se pueda pensar en otra dinámica y en otra estrategia de aproximación a la problemática, y también con el gobierno colombiano. Es decir, yo creo que aquí es de una propuesta desde Centroamérica, porque nosotros estamos poniendo los muertos. Al fin y al cabo, somos las víctimas de toda este flujo de droga que finalmente se consume en Estados Unidos y en Europa, porque Centroamérica somos de los menores consumidores a nivel mundial. Ya para ir terminando, el examen en estos momentos de la capacidad de respuesta por parte del Estado ante todos estos hechos de criminalidad que existen e imperan en la República Guatemalteca, vimos en estos momentos que estos dos hechos fueron sorpresivos por el hecho de que nunca ocurrían en la ciudad capital y precisamente en la zona 15. Pero ¿habrá otro departamento que antes presentaba altos índices de criminalidad y ahora han descendido, o al contrario, tenemos algún otro caso de sorpresa en el interior de la República? No, yo creo que digamos, están muy especificados los departamentos, como son Petén, Izabal, Chiquimula y Escuintla, ¿verdad? Que son los que se llevan el premio, digamos, y junto con la ciudad capital en cuanto a niveles de violencia. Creo que estamos viendo un fenómeno, sin embargo, para nosotros muy interesante en los análisis que hemos hecho, donde se está concentrando en los últimos meses la violencia en la ciudad de Guatemala. Es decir, hay un corrimiento y esto es algo que debe alertar a las autoridades para que pues establezcan sus propias estrategias para combatir o por lo menos no permitir que estos corrimientos se den. Sí, lamentablemente se están quedando cerca de la frontera y son las poblaciones que más sufren este tipo de hechos. Bueno, gracias Carmen Rosa por haber compartido con nosotros sobre el tema de la capacidad del Estado para hacerle frente al crimen organizado. Vamos ahora a una pausa. Así es, muchas gracias Carmen Rosa. Vamos a la pausa, a regresar. Tenemos más información en el plano nacional, pero también internacional. No se despegue.